Este es un caso donde la verdad permaneció oculta a plena vista, conocida por algunos amigos que eligieron guardar silencio. Texas, 4 de abril de 2011. Robert Frisby acudió a la comisaría de policía. No podía encontrar a Bridget, su hija de 17 años. La mañana anterior, Robert había supuesto que ella había pasado la noche en casa de una amiga, pero cuando Bridget no regresó, la preocupación lo invadió. Intentó llamarla, pero fue en vano. Tras agotar todas las opciones, decidió buscar ayuda en la policía. Bridget había nacido el 17 de diciembre de 1993. Poco se sabe de sus primeros años, ya que vivió en un hogar de acogida hasta que, con 18 meses, Catherine y Robert Frisby la acogieron. En adelante, me referiré a ellos simplemente como su madre y su padre. Al crecer, Bridget se convirtió en una joven feliz, activa y curiosa. Le encantaba pintar, escribir poemas y montar a caballo. Sin embargo, y tristemente, las sombras de un pasado difícil la perseguían. Cuando Bridget tenía solo 6 años, su madre, Katie Frisby, falleció a los 49 tras una larga enfermedad. La pérdida fue un golpe devastador tanto para Bridget como para su padre. Robert hizo todo lo posible por asegurar la felicidad de su hija. Tenían una relación cercana, basada en la confianza mutua. Pero a medida que Bridget entraba en la adolescencia, su lado más rebelde comenzó a manifestarse. El 3 de abril de 2011, unos adolescentes que recorrían en moto los bosques cercanos a Katy, Texas, se toparon con una escena inquietante. Entre los árboles, algo en el suelo llamó su atención. Decidieron detenerse para observar más de cerca. Ante ellos, yacía el cuerpo de una joven. Era evidente que había fallecido y que llevaba allí algún tiempo. De inmediato, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo. Cuando la policía llegó al lugar, determinó rápidamente que la joven había sido asesinada en ese mismo sitio. Sin embargo, no portaba ninguna identificación, por lo que no tenían idea de quién era ni cómo había llegado a ese bosque. La prioridad de los agentes se centró en identificar a la víctima, que aparentaba tener unos 20 años. Al examinar el cuerpo, los forenses descubrieron una herida de bala en la nuca. El orificio de salida en la frente indicaba que el proyectil la había atravesado por completo. Junto al cuerpo, los agentes encontraron casquillos de una pistola de 9 milímetros, la única pista tangible que tenían en ese momento. Durante la inspección de la escena, los investigadores notaron otro detalle extraño: un pequeño agujero excavado a pocos metros del cuerpo. Alguien había removido la tierra, pero no estaba claro si guardaba relación con el crimen. Para recabar información, la policía comenzó a interrogar a los residentes de la zona. Se trataba de un área boscosa y tranquila, y la noticia de un crimen violento tan cerca de sus hogares generó una profunda inquietud en la comunidad. Los agentes preguntaban si alguien había visto algo fuera de lo común, como personas o vehículos sospechosos. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, podía ser crucial. A pesar de llamar a todas las puertas, nadie parecía haber notado nada extraño. Sin embargo, una residente mencionó que había escuchado algo la noche anterior. Alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, mientras estaba en su patio con unos amigos, oyó una detonación fuerte, similar a un disparo. En ese momento, no le dieron importancia ni llamaron a la policía. Pero al saber del hallazgo del cuerpo, la preocupación la invadió. Esto llevó a los agentes a situar el momento del crimen entre las 2 y las 3 de la madrugada. Ningún otro vecino pudo aportar pistas relevantes. La primera tarea de los detectives era descubrir la identidad de la víctima. En la mayoría de los casos, víctima y agresor se conocen. Conocer su nombre, su círculo social y sus posibles enemigos podría llevarlos directamente al culpable. Los detectives revisaron los informes de personas desaparecidas, buscando a alguien que coincidiera con la descripción de la joven, pero no encontraron ninguna correspondencia. Al día siguiente, 4 de abril, Robert Frisby se presentó en la comisaría. La noticia sobre el hallazgo de una joven no identificada lo había llenado de angustia. Intentó llamar de nuevo a su hija Bridget, pero seguía sin obtener respuesta. Le explicó a la policía que la última vez que la había visto fue 2 días antes, y que creía que se había quedado a dormir en casa de una amiga. Al no regresar, su preocupación se había vuelto insostenible.
Cuando un oficial le mostró a Robert las fotografías de la escena del crimen, sus peores temores se hicieron realidad. Reconoció a Bridget, una visión que le causó un dolor indescriptible. Habiendo perdido a su esposa años atrás, ahora enfrentaba la pérdida de su hija, a quien amaba profundamente a pesar de su carácter a veces problemático. La policía le pidió que relatara todo lo que recordaba desde la última vez que la vio. Ahora que la víctima tenía un nombre, los detectives albergaban la esperanza de encontrar rápidamente a su asesino. Robert Frisby testificó que la última vez que vio a su hija fue el 2 de abril. Ese día le había comprado ropa nueva para una fiesta rave, una falda, un top y unas botas de pelo sintético de color azul verdoso. Por la noche, Kendall, un amigo de Bridget, fue a cenar a su casa. Robert los llevó a la fiesta, pero al llegar descubrieron que estaba cancelada, por lo que regresaron a casa poco después de las 10. Kendall debía esperar a que lo recogieran a medianoche, así que él y Bridget se quedaron viendo una película. Robert se fue a dormir, no sin antes poner una alarma para la medianoche. Cuando se despertó, Bridget, aún con su ropa nueva, le dijo que todavía no habían venido a por Kendall. Robert decidió esperar a que el amigo se fuera para cerrar la puerta. Sin embargo, se despertó de nuevo sobre las 3 de la madrugada y descubrió que tanto la puerta trasera como la del garaje estaban abiertas. Las cerró, asumiendo que así Bridget no podría volver a entrar sin que él lo supiera. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su teléfono móvil no estaba. Como él le había confiscado el suyo a Bridget, supuso que ella se había llevado el de él al irse. Robert llamó a su propio móvil repetidamente y buscó su ubicación por GPS, pero no tuvo éxito. Al día siguiente, contactó a varios amigos de Bridget, pero ninguno sabía dónde estaba. Más tarde esa noche, el 3 de abril, vio en las noticias que se había encontrado un cuerpo en las cercanías. Un terrible presentimiento lo invadió, y fue entonces cuando decidió llamar a la policía. Con la información proporcionada por Robert, la primera persona de interés fue Kendall, el amigo que estuvo con Bridget esa noche. Sin embargo, Robert no creía que Kendall fuera capaz de hacerle daño a su hija. En cambio, mencionó a una persona que sí podría tener un motivo personal para lastimarla: Jonathan Larson, su exnovio, con quien había tenido una relación muy conflictiva. Así, Larson se convirtió en el segundo sospechoso. El novio actual de Bridget, Zach Richards, también fue añadido a la lista. La tarea ahora era determinar el paradero y las actividades de estas 3 personas en el momento del crimen. Los investigadores decidieron interrogar primero a Kendall, quien pudo haber sido la última persona en ver a Bridget con vida. Kendall, sin antecedentes penales, accedió a colaborar. Confirmó haber estado viendo una película con Bridget, pero afirmó haberse marchado de la casa poco después de que el padre de ella se fuera a dormir. Negó cualquier implicación en su muerte, insistiendo en que eran amigos y no tenía motivos para hacerle daño. Kendall se mostró dispuesto a ayudar en todo lo necesario y aportó un dato clave. Mientras veían la película, Bridget estaba enfadada por una discusión que había tenido con su exnovio, Jonathan Larson. Su relación había sido tumultuosa y había terminado mal. La coartada de Kendall fue verificada y pareció sólida, aunque no fue descartado por completo como sospechoso. A continuación, la policía centró su atención en Jonathan Larson. Se presentaron en su casa sin previo aviso, esperando sorprenderlo. Sin embargo, se encontraron con una vivienda vacía. La familia Larson parecía haberse marchado a toda prisa. Lo más impactante fue lo que vieron al asomarse por las ventanas. La puerta principal y las paredes estaban acribilladas a balazos. Resultó que 3 semanas antes, la casa de los Larson había sido objeto de un tiroteo desde un coche en marcha. Como no hubo heridos, el equipo que investigaba el homicidio de Bridget no tenía conocimiento del suceso. El caso seguía abierto, sin pistas sobre los autores. Los vecinos informaron a la policía que la familia Larson se había mudado al día siguiente del tiroteo, por temor a su seguridad. Los investigadores ahora se preguntaban si existía una conexión entre la muerte de Bridget y el tiroteo en casa de su exnovio. Para recapitular, el cuerpo de Bridget fue encontrado el 3 de abril, y el tiroteo había ocurrido 3 semanas antes, el 14 de marzo. Con Jonathan Larson como principal sospechoso, la policía intensificó su búsqueda. Visitaron el instituto al que asistían tanto Bridget como Jonathan.
donde les informaron que él no había acudido a clase en varios días. Al no poder localizar a Jonathan, los detectives decidieron hablar con más amigos de Bridget. Uno de ellos fue Alexander Olivieri, quien se describió como un buen amigo de ella. Según Alexander, la única persona que podría haberle hecho daño era Jonathan Larson. Cuando le preguntaron cuándo la había visto por última vez, Olivieri relató que tenían planeado encontrarse la noche de su muerte. Habían quedado en su casa para luego ir en autobús a Houston a recoger al novio de Bridget, Zach Richards. Alex afirmó que él y su amigo, Alan Pérez, fueron a la casa de los Frisby, pero Bridget no estaba. Habían acordado que ella los esperaría en la calle, pero no la encontraron. Unas horas más tarde, alrededor de las 5 de la mañana, regresaron, pero Bridget seguía sin aparecer. Para entonces, ella ya estaba muerta. Olivieri dijo haberse enterado de su fallecimiento por las noticias. Tras esta entrevista, tanto Alexander Olivieri como Alan Pérez fueron añadidos a la lista de sospechosos. Aún así, Jonathan Larson seguía siendo la persona de mayor interés. La policía descubrió que su madre no se había ido de la ciudad, sino que se alojaba temporalmente en casa de una amiga. Al hablar con ella, la mujer confirmó que, tras el tiroteo, había enviado a su hijo a vivir con unos parientes en Austin. Describió a su hijo como alguien problemático, y estaba convencida de que el tiroteo había sido una represalia contra él por alguna de sus acciones. También mencionó que Jonathan había tenido una pelea con otro joven poco antes del ataque. Estaba segura de que ambos incidentes estaban relacionados. La mujer no tenía una buena relación con su hijo y no sabía dónde se encontraba la noche de la muerte de Bridget. Proporcionó a la policía la dirección de sus familiares en Austin. Sin embargo, antes de que pudieran localizar a Jonathan, se produjo un avance inesperado. Un abogado que representaba a la familia Pérez se presentó en la comisaría. Declaró que su cliente, Alan Pérez, poseía información crucial sobre la muerte de Bridget Frisby. Pérez era el joven que, según Olivieri, lo había acompañado a casa de Bridget. Ahora, Alan estaba dispuesto a hablar, pero solo a cambio de inmunidad en el caso. La policía, ansiosa por resolver el misterio, aceptó la condición. Alan Pérez reveló entonces la impactante verdad. La muerte de Bridget estaba directamente relacionada con el tiroteo en casa de Jonathan Larson. Dicho tiroteo había ocurrido una semana después de que Jonathan y Bridget rompieran. El autor de los disparos fue Alexander Olivieri, de 17 años, quien había ayudado a Bridget a vengarse de su exnovio. Pérez explicó que Olivieri y él se conocieron en el instituto y se unieron juntos a la Guardia Nacional. Al regresar del entrenamiento básico, Olivieri cambió de escuela y fue allí donde conoció a Bridget. Según Pérez, Bridget había estado hablando con un amigo sobre realizar un tiroteo desde un coche, y más tarde, Olivieri le confesó a Pérez que él había sido el tirador. Olivieri le contó que Bridget conducía mientras él disparaba con su arma semiautomática Yugo contra la casa de su exnovio. Pérez continuó su relato. La noche del 2 de abril, Olivieri le pidió un favor. Quería darle un susto a Bridget porque ella estaba contando a todo el mundo lo del tiroteo. Quería que Pérez lo acompañara por si algo salía mal y le pidió que llevara un arma. Pérez se vistió con su uniforme militar verde, una máscara y guantes, y llevó una pistola calibre .180. Olivieri portaba su bereta de 9 milímetros oculta bajo la chaqueta. Después de la medianoche, fueron a casa de Olivieri. Desde allí, Alexander llamó a Bridget, proponiéndole ir juntos a la estación de autobuses a recoger a su novio, Zach Richards. Bridget se negó, diciendo que estaba ocupada. Entonces, Olivieri decidió ir a buscarla. Le dijo a Pérez que se escondiera bajo una manta en la parte trasera de su camioneta Suburban. El plan era meter a Bridget en el vehículo sin que supiera que Pérez estaba allí. Cuando llegaron a casa de Bridget, la vieron salir en su quad para encontrarse con unos amigos. Se marcharon, pero regresaron poco después y la encontraron empujando el vehículo, que se había quedado sin gasolina. Olivieri la convenció para que lo acompañara a buscar algo que supuestamente había escondido en un zulo. A pesar de la negativa inicial de Bridget, finalmente accedió. Dejó su quad en un cobertizo y subió al Suburban de Olivieri, sin saber que Pérez seguía oculto en la parte de atrás. Olivieri condujo hasta el mismo vecindario donde habían perpetrado el tiroteo. Le pidió a Pérez que saliera del coche y se uniera a ellos.
Pérez vio cómo Olivieri, alumbrando con una linterna, guiaba a Bridget hacia un lugar y le indicaba que comenzara a cavar. Mientras ella se inclinaba, Pérez presenció el horror. Olivieri sacó su pistola, la apoyó en la nuca de Bridget y disparó. Pérez declaró en el juicio que quedó en shock. Pensaba que Olivieri solo la amenazaría o la asustaría con el arma, no que la mataría. Corrió hacia él, maldiciéndolo. Olivieri le ordenó que se callara, que corriera hacia el coche mientras él recogía la pala, la linterna y el teléfono móvil de Bridget. Tras abandonar la escena, se dirigieron a casa de Pérez. Por el camino, destrozaron el teléfono de Bridget con la pala y lo escondieron. Luego, fueron a casa de Olivieri y guardaron todo en su habitación. Alrededor de las 4 de la mañana, ambos fueron a la estación de autobuses a recoger a Zach Richards, el novio de Bridget. Los tres fueron a casa de Pérez a dormir, sin mencionar una palabra de lo ocurrido. Olivieri le dio instrucciones a Pérez. Debían mentirse el uno al otro. Pérez debía decir a la policía que había pasado la noche en casa de Olivieri viendo una película y que luego habían ido juntos a por Richards. Si ambos mantenían la misma historia, estarían a salvo. Olivieri también le dijo que se desharía del arma homicida. El motivo era claro. Bridget, enfadada porque Jonathan Larson la había engañado, buscó la ayuda de Olivieri para vengarse. Pero después, asustado por las consecuencias, Olivieri entró en pánico cuando Bridget empezó a hablar del tiroteo. Su sueño de unirse al ejército estaba en peligro. Para silenciarla y proteger su futuro, decidió que matar a Bridget Frisbee era su única salida. A medida que avanzaba el caso, el nombre del novio de Bridget, Zach Richards, había surgido varias veces, por lo que los detectives decidieron interrogarlo. Su testimonio sería clave para corroborar la historia de Alan Pérez. Richards confirmó los detalles. Relató que en marzo de 2011, Alexander Olivieri le dijo que tenía que ocuparse de algo. Cogió su AK-47 y se marchó con Bridget en el coche de ella. Más tarde, Olivieri le confesó a Richards que había disparado contra la casa del exnovio de Bridget mientras ella conducía. Cuando Richards le preguntó por qué lo había hecho, Olivieri simplemente respondió que lo hizo para ayudar a Bridget y porque podía. Durante el juicio, Richards testificó que Olivieri se había enfadado con Bridget porque ella alardeaba sobre el asesinato y le exigió que parara. Según Richards, Olivieri había acordado llevar a Bridget a la parada de autobús de Houston sobre la 1 de la madrugada del 3 de abril de 2011, para luego recogerlo a él. Sin embargo, Olivieri nunca apareció. Richards consiguió que lo llevaran a un restaurante Denny's y desde allí llamó a Olivieri sobre las 2:30 o 3 de la madrugada. Olivieri le dijo que iría a buscarlo, aunque en realidad estaba en su casa. Finalmente, Alexander se presentó, pero con varias horas de retraso y acompañado por Pérez. Olivieri le explicó a Richards que había intentado contactar con Bridget, e incluso fue a su casa, pero que ella no estaba cuando llamó. Tras dormir unas horas, Richards fue a casa de Bridget. Allí, el padre de la joven le dijo que ella no había vuelto en toda la noche y que no tenía ni idea de dónde podía estar. Durante los días siguientes, Richards intentó desesperadamente localizarla a través de amigos, hasta que recibió la devastadora noticia. Habían encontrado su cuerpo. Richards informó a la policía que él, Bridget y Olivieri ya habían estado antes en el bosque, el mismo lugar que ahora era la escena del crimen. Añadió que Olivieri conocía bien la zona y que no era extraño que siempre llevara un arma consigo. Con todo esto, las pistas apuntaban inequívocamente a Alexander Olivieri como el asesino de Bridget Frisbee. 4 días después de la muerte de Bridget, Olivieri fue arrestado. Debido a que el sospechoso poseía una gran variedad de armas y era experto en su manejo, la policía solicitó la ayuda del equipo SWAT para su captura. El equipo de asalto entró en acción tan pronto como la unidad de vigilancia confirmó que Alexander Olivieri se encontraba en su domicilio. Afortunadamente, no fue necesario el uso de la fuerza, ya que Olivieri se rindió sin oponer resistencia. Se mostró tranquilo, sin ninguna expresión de emoción. Sabía por qué lo detenían, pero negó cualquier implicación en la muerte de Bridget Frisbee. Samuel Olivieri, el padre de Alexander, autorizó el registro de la casa y el vehículo. La policía no encontró el fusil AK-47 ni la pistola Beretta,
pero sí halló el manual de una Beretta de 9 milímetros. El casquillo de bala encontrado en la escena del crimen coincidía con este modelo. En la camioneta de Olivieri, los agentes encontraron una manta, una pala, un rifle y casquillos de escopeta. También recogieron muestras de evidencia traza, como fibras del asiento del copiloto y del suelo. Las pruebas de balística revelaron que un casquillo hallado en la camioneta coincidía con otro encontrado en la casa de un tal Larson, tras un tiroteo desde un vehículo en marcha. Pero la prueba más contundente fue otra. Las fibras recogidas del asiento del copiloto coincidían con el nuevo abrigo de piel sintética de Bridget, la última prenda con la que su padre la vio la noche del 2 de abril. Durante el juicio, Alexander Olivieri mantuvo que no había visto a Bridget la noche de su asesinato. Su defensa argumentó que las fibras del abrigo, encontradas en el coche, habían llegado allí semanas antes de su muerte. Sin embargo, esta versión fue completamente desmontada. En el juicio, Robert Frisby, el padre de Bridget, presentó un extracto de su tarjeta de crédito que demostraba que el abrigo se había comprado el 2 de abril de 2011, apenas unas horas antes de la muerte de su hija. Esto probaba que Bridget había estado en el coche de Olivieri justo antes de morir, y por lo tanto, él había mentido al negar haberla visto esa noche. El tribunal también visionó un vídeo publicado en YouTube en 2010, aproximadamente un año antes de la muerte de Bridget. Titulado Yo y mi Beretta 9 mm, el vídeo mostraba a Alexander Olivieri empuñando una pistola Beretta, entre otras armas de fuego. En su declaración, Alan Pérez afirmó que el arma del vídeo era la misma que Olivieri utilizó para asesinar a Bridget. El 1 de agosto de 2012, Alexander Olivieri fue condenado a 60 años de prisión. Robert Frisby cree que, aunque Olivieri podría salir en libertad condicional después de 30 años, permanecerá encarcelado al menos 50. Él declaró: «Este hombre necesita pasar el resto de su vida fuera de las calles. Es fundamental que no vuelva a salir. Después de tantos años en una celda diminuta, será un hombre destrozado cuando lo liberen. Gracias por acompañarme en este caso de crimen real. Si te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo caso.